¿Cómo debe de ser restaurar aquello que el tiempo ha ido limando, escaldando sus detalles? ¿Será ante todo conocer productos químicos, esencias de color, finos barnices o mezclas sin resolver? ¿Un diccionario de bártulos y análisis pormenorizado? ¿Estudios, escáneres, bocetos? Es posible que sea así. La materia lo exige. Pero sin duda la restauración va unida al arte, y el arte no se comprende sin la emoción, sin el tono o la fragilidad de una mano sujetando un pincel, sin el golpe subjetivo del artista sobre la madera, sin la rutina de un autor que dejó su impronta, su firma, su mirada frente a la vida cientos años atrás. Tal vez antes de restaurar haya que sentir y emocionarse frente a la obra, frente al papel o el fresco, contemplarla durante días y entrever en sus pequeños defectos del tiempo qué transmite, qué nos quiso contar, a quién le habla. Tal vez sea eso. Tal vez así vuelve a la vida. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Alex. Bienvenido al estudio Azul Prusia o Azul Klein, que me gusta más, de Radio Espartinas. Teníamos muchísimas ganas de hacer esta entrevista para conocerte más como persona, descubrir la esencia de Eva más allá de su puesto político, aunque es cierto que al ser reciente tu llegada al puesto de mando del PP, una vez allí, ¿cómo se presenta el proyecto? Suave limpieza, enmarcado, fijación, reintegración en el pueblo. Pues mira, primero para empezar, muchas gracias por invitarme. Yo también tenía muchas ganas de venir y me ha gustado mucho cómo has descrito la restauración, porque es verdad que es un poco así. En restauración tenemos una premisa que es conocer para intervenir. Conocer la obra en todos sus aspectos para poder intervenirla. Pues eso se puede extrapolar a Espartinas. Hay que conocer muy bien Espartinas, hay que conocer su idiosincrasia, hay que conocer a los vecinos, hay que conocer sus necesidades para poder actuar. Y bueno, ahí me pillas en ese proceso, conociendo para actuar. Y con cautela, porque hay que actuar sobre seguro. Lo mismo que en restauración. ¿Y qué nivel de dificultad ves en ese nuevo puesto del PP? Bueno, es un puesto que yo no esperaba tener. Me ha llegado por circunstancias, como sabréis vosotros también, lo sabréis que mi compañera Elena, por cuestiones personales y profesionales, tuvo que decidir. Y entonces, bueno, me lo propuso, mis compañeros me propusieron también. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Este carro hay que llevarlo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tengo mucho apoyo de mis compañeros. Y ahí andamos todos trabajando a una y en este proyecto que me parece muy ilusionante y haciendo todo lo que creemos que es necesario hacer. Haciendo un resumen un poco, ¿cuáles son, digamos, lo que vosotros creéis que hay que hacer, ¿no?, dentro de ese proyecto? Bueno, Espartinas necesita un proyecto global. Bajo nuestro punto de vista o bajo mi punto de vista personal también, necesita un proyecto de ciudad a largo plazo. Hay que pensar muy bien la Espartina que queremos construir y a la que queremos llegar. Y a partir de ahí, sentar unos cimientos y establecer un campo de acción y buscar recursos y establecer eso, cuáles son las prioridades, pero como te digo, creo que no necesita un plan general para unos 4 años de gobierno, no. Creemos que Espartina necesita un proyecto importante de muchos años en vista, pero a la vista, pero que contemple todas las necesidades de Espartina, tanto seguridad, limpieza, educación, sanidad, movilidad, ocio, juventud, todo. Y en ello estamos. ¿Y por qué crees que tus compañeros te han elegido para este puesto? Pues eso se lo tendrías que preguntar a ellos. Es verdad. Pero bueno, yo creo que tenía que ser alguien y entonces, bueno, pues ahí estaba yo y
Y ya está, y lo asumí. Ujú. Eres natural de Chipiona y llegaste... Bueno, perdón, eres de Sevilla, pero como mucha gente que tiene relación con Cádiz, se acaba enamorando de Cádiz y su identidad se duplica y pasa a ser un poco más de Cádiz que de Sevilla. Yo conozco varios y no está muy lejos. Yo nací en Sevilla por accidente, porque toda mi familia es de Chipiona, pero mi padre por cuestiones laborales lo destinaron aquí a Sevilla y entonces pues mis hermanos y yo nacimos aquí, pero sí es verdad que toda mi familia está allí, todas mis vacaciones las he pasado allí desde niña, fines de semana, porque mi padre cogía el coche los viernes, nos íbamos a Chipiona, volvíamos los domingos por la noche, todos los fines de semana de mi vida, todas las vacaciones de Navidad, de Semana Santa, entonces yo tenía allí a mis amigos. Tenía allí todos mis primos, mis tíos, mis abuelos, estaba todo el mundo allí. Y todavía me queda familia, claro, allí. Entonces, además soy una enamorada de mi pueblo, ¿eh? ¿Y qué te enamora de Chipiona? Pues mira, los recuerdos de mi familia, sobre todo de mis padres que ya no están. Me emociono mucho cuando llego porque me trae muchos recuerdos. Solamente el olor, cuando me bajo del coche que huele a mar, eso ya no está pagado con nada. Pero luego me paseo por las calles y tengo muchos recuerdos de mi infancia, de mis padres. Mi madre falleció hace un año solamente, falleció allí además. Y entonces pues me atrapan los sentimientos allí. Pero estás a gusto, quiero Muy decir a que gusto, paseas por la playa, por el mar y muy a gusto porque además el mar, bueno, yo creo que a todo el mundo le relaja mucho, ¿no? Y a mí me encanta pasear por mi playa, me encanta. supongo que el carácter también de la gente, ¿no? El carácter de la gente gaditana es muy especial, ¿verdad? Yo llego allí y mis hermanos, yo llego con la prisa que vivimos aquí. Y cuando llego allí me dicen, para. Y te lo dicen, Sí, sí, además. sí, sí, para, En cualquier relájate. lado, el primer sitio al que llegas, de pronto te das cuenta que estás en Cádiz y te Allí van paran a y... otra velocidad, Ujú. a otra velocidad. Allí lo importante es estar bien, ¿no? Y muchas veces cuando llego, a lo mejor le cuento a mi hermano esto, lo otro, y me dice mi hermano, espera, vamos a tomarnos una cervecita, vamos a asomarnos a la playa y luego ya contamos lo que tengamos que contar, Y se te ¿vale? olvida. Mm, Hablabas antes de tus padres. mm. Supongo que hay una pregunta que siempre me gusta hacer y tengo la sensación que van a responder a otras personas que no sean los padres, que es quién te influenció más en tu vida, quién fue esa figura, digamos, que está presente en muchas de las decisiones que vas tomando. Y siempre me espero un hermano, un amigo, pero siempre el primero de todos suele ser o el padre o la madre, de una manera o de otra. ¿Y en tu caso? Pues mira, yo he tenido 3 personas, puedo decir, que han marcado mi vida mucho. En mi infancia, por supuesto, mis padres siempre han estado ahí, han sido los pilares de mi vida, pero mi madrina de bautizo, que era una tía mía, me marcó muchísimo, porque era una persona, ella era profesora de inglés, a mí me encanta el inglés. Bueno, me lo inculcó ella, claro. Y a mí me encantaba su forma de ser, su manera de vestirse, me gustaba todo de ella, y entonces ella me influyó mucho en mi niñez y en lo que fue mi adolescencia. Lo que pasa es que murió muy joven y me quedé sin ella, pero siempre la he tenido muy presente. De hecho, en mi casa todavía hay cosas suyas. Y luego mis padres, por supuesto, porque eran 2 personas extraordinarias, cada uno en su estilo y en su nivel, pero 2 personas totalmente entregadas a sus hijos y dándonos mucho amor siempre. Mi infancia ha sido, muy feliz. Éramos una familia con 4 hermanos, yo la mayor, y vivía con nosotros también una tía abuela nuestra, y entonces mi familia era mis padres han sido siempre, eran muy sociables, y en mi casa siempre había bullicio de gente. Si no había amigos de mis hermanos, había amigos de mis padres, allí siempre había jaleo, siempre. La casa de mi padre casi siempre la puerta estaba abierta para que entrara y saliera la gente. Entonces yo estoy acostumbrada a eso, ¿no? A socializar mucho, a pesar de que, como te dije, yo de pequeña era muy introvertida y era muy tímida. Ujú. Pero todo eso en mi casa me ayudó a socializar y a estar en contacto siempre con personas y a conocer gente. Bien. ¿Y ser la hermana mayor y siendo mujer, eso tiene algún tipo de peso? ¿Tú Sí, lo notas?
Sí, mi madre siempre me decía, tienes que ser el ejemplo de tus hermanos. Y yo eso me lo asumí de tal manera que intentaba siempre hacerlo todo bien, todo así. Eso sí es verdad. Mm, Una cosa que me decías off the record era que tu madre era conservadora, era del mm, PP y tu padre era del PSOE. mm, De hecho, a él varias veces le llamaron en Chipiona, ¿no? Para mm, formar parte del partido. sí, Eh, que de alguna manera esa situación te inculcó la democracia, ¿no? Te inculcó ese hecho de sí, que hubiese dos colores distintos en casa. sí. ¿Cómo se llevaba eso? ¿Cómo Eso era? se llevaba en mi casa muy bien. Mira, hasta tal punto, te voy a contar una anécdota muy curiosa, que cuando en mi casa se hacían referéndum de cosas, cuando éramos pequeños. Llega el momento en que empiezan a salir las televisiones en color y nosotros teníamos una en blanco y negro y ya nuestros amigos empezaron a comprar y decían, papá, la gente está comprando tele, y sobre todo mi madre y mi tía, la que vivía con nosotros, mi tía abuela, que querían ver las novelas, las películas en color. Y entonces mi padre decía, pues yo no quiero una televisión en color, yo quiero un equipo de música. Entonces empezamos a pensar, un equipo de música, uy, eso no lo tiene nadie tampoco, un equipo de música estaría muy bien, qué chulo con eso. Y mi padre, pues nada, vamos a votarlo. Y se votó en mi casa. Ostras, Entonces, cuando todo el mundo empezó a tener televisores en color, nosotros teníamos un pedazo de equipo de música impresionante que sonaba ostras, en todo el bloque. ostras. Y mi madre y mi tía perdieron, esas elecciones las perdieron ellas. No tuvieron suficiente apoyo La ganaron familiar. después, porque después al poco tiempo, a los meses, se compró la tele en color, pero lo primero que entró en mi casa fue un equipo de música, con unos baffles tremendos. ¿Y se hablaba de política? ¿Tus padres entre ellos comiendo Bueno, la hora cuando de yo, comer? cuando yo era pequeña no recuerdo yo eso. Ya de mayor sí hemos hablado, mi padre, yo hablaba mucho con mi padre y luego ya con mi madre, pero yo de pequeña no se hablaba de política en casa, por lo menos con los niños no, ¿sabes? Y siendo socialista, tu padre, ¿no vistes que intentara, porque siempre el padre tiene un poco más la fuerza en ese sentido, de inculcar, ¿no? De marcar la ideología? ¿Nunca intentó, digamos, alinearte un poco con ese tipo con el No. Partido Socialista, ¿no? Él me respetaba mucho, él era una persona muy respetuosa y él respetaba todas las opiniones y todas las posturas de todas las personas, incluidas las de sus hijos. De hecho, mi hermano Virgilio, el que me sigue, fue concejal del PSOE en Ujú. Chipiona. O sea que ya te digo, en mi casa hay pluralismo desde que éramos muy pequeños. ¿Y cuándo nació en ti, digamos, esa flor Ese política, por sí? gusanillo. Ese gusanillo, sí. Pues mira, como te conté también anteriormente, y Ujú. para que los oyentes lo sepan, mi padre tenía inquietudes políticas y yo siempre le quitaba la idea. Cuando venían a buscarlo, Virgilio, ¿por qué no te vienes con nosotros? Yo decía, papá, no, por favor, no entres en política, que tú eres muy buena persona. Y luego la gente te va a decir esto, te va a decir lo otro, a ti te va a afectar. Entonces yo le intentaba quitar esa idea. Y, y como te dije también, pues Y lo él conseguías. lo conseguía, pero es verdad que él tenía ese gusanillo. Y entonces cuando él se jubila, que se jubiló muy joven, dijo, pues ahora voy a estudiar lo que yo siempre he querido estudiar, que era ciencias políticas. Y empezó tres asignaturas, no tenía prisa tampoco, dos asignaturas este año, porque él lo compaginaba con otras cosas. Como te he dicho, era una persona muy activa culturalmente, llevaba un grupo de teatro allí en Chipiona, en fin. Porque mi padre cuando se jubiló mi padre, mis padres se volvieron a Chipiona. Ujú. Y él allí pues tenía, ya te digo, colaboraba en periódicos, en todo. Fue todo a raíz de que él, como te digo, empezó a estudiar ciencias políticas y desgraciadamente pues falleció antes de terminar la carrera y de convertir su sueño en realidad. A mí la muerte de mi padre me supuso un revulsivo en toda mi vida. De hecho, provocó que yo me divorciara la primera vez porque yo no me lo esperaba y, fue un golpe muy duro para mí. Y en ese momento me replanteé muchas cosas en mi vida. Y una de ellas fue, voy a hacer lo que él hubiera querido hacer. Porque además yo también tenía ese gusanillo, ¿no? Si no Ujú. lo hubiera tenido, pues no, a lo mejor no me sale. Y entonces pues lo hice. Lo hice. Entonces como lo siento como que le estoy haciendo un honor a él, ¿sabes? Ujú. Haciendo eso. Y la pregunta que se me viene a la mente es,
¿cuándo te diste cuenta que en donde te sentías más a gusto con tus ideales era en el lado derecho, digamos, un partido de derecha? Bueno, yo empecé en UPyD. Ujú, Era un partido que a mí me gustaba mucho, era un partido muy transversal. Pienso que cogía lo bueno de tanto de un lado como de otro, pero UPyD desapareció. ujú, Entonces, yo quería seguir formando parte de un partido que tuviera representación institucional, porque yo quería seguir haciendo esa labor, de servicio público. Estuve un tiempo que es verdad que no estuve involucrada en política, tuve un descanso, porque también lo necesitaba personalmente, pero cuando ese gusanillo lo tienes, te sale otra vez. ujú, Y entonces, pues ya fue cuando yo me planteé, qué partido ahora había en la actualidad que cumpliera más mis expectativas. Y fue cuando decidí afiliarme al PP. Lo hice hace como 6 años, 7 años, no recuerdo muy bien exactamente. En aquel entonces hablé con Elena y le dije: "Mira, Elena, aquí estoy para lo que haga falta". Y ahí estuve. ujú. Y ahora mismo, ¿de qué quieres alejarte en política? ¿Cuáles son para ti las líneas rojas? Pues mira, las líneas rojas para mí, mira, yo entiendo que las personas tengan que tener, diferentes opiniones, diferentes posturas, porque para eso somos personas diferentes, evidentemente, y es lícito. Pero la confrontación, la polarización, esas cosas a mí, me suponen un rechazo. Yo creo que a la política hay que venir a sumar, a aportar, porque todos tenemos buenas ideas. La diferencia está en cómo se llevan a cabo esas ideas y cómo se desarrolla el tema de los presupuestos y de las inversiones y de las necesidades más imperiosas. Pero realmente todo el mundo tiene buenas ideas. Entonces, bueno, pues yo creo que en comunión todo el mundo y aportando todo el mundo es como realmente entiendo yo la política, sobre todo la local, que es muy de casa, ¿no? Muy de conocernos todos, muy deberíamos ayudarnos todos para que el pueblo funcione. Y luego hay otro tema que también para mí es una línea roja, que es la corrupción. Ujú, Esos 2 puntos. ujú. Porque ahora mismo el ambiente político que está en la sociedad es como que hay una enorme separación entre la sociedad y los políticos, ¿no? Hay un cierto desencanto, ¿no? El Hacia la creencia de que los políticos realmente puedan aportar o que están haciendo un trabajo realmente eficaz. Y hay un descrédito. Sí, Yo hay no sé. como una, o sea, el papel del político ahora mismo en España está muy denostado, Sí. pero yo creo que es por todo eso, ¿no? Por la corrupción tan Ujú, tremenda que hay ujú. y por el afán de confrontación y de polarización de la gente, ¿no? Yo creo que la gente no quiere eso. La gente quiere otro tipo de políticos. Quiere como más diálogo entre los propios políticos, ¿no? Más Quieren. tender puentes, ¿no? Más que poner palos en la rueda, más, no sé, más cooperación, más. Porque entre todos se hacen las cosas mucho mejor, Ujú. creo yo, ¿no? Y ahí andamos. También supongo que el hecho de, no sé si opinas lo mismo, pero que sean mujeres también las que lideren eh, grupos políticos puede ser importante también. Quizás hay otra forma de hacer política desde ese género, desde ser mujer. Bueno, es evidente que somos diferentes y vemos las cosas a veces de manera diferente, pero yo creo que es el tándem ese es importante. Hay un refrán que dice: "Cuatro ojos ven más que dos", está claro, y si uno es mujer y otro hombre, pues a lo mejor tú ves una cosa que yo no veo y al revés, ¿no? Mm, En restauración me pasa mucho eso. Yo cuando termino una obra, siempre la comparo o le llamo a un compañero para que valore mi trabajo, porque a él le pasa o a ella le pasa lo mismo, ¿no? Porque estás viendo una cosa y sobre todo la estás viendo tanto tiempo que a lo mejor hay un fallo que tú no lo ves porque estás centrada en otra cosa, pues en este caso yo opino lo mismo. Hombre y mujer, tanto hombre y mujer son válidos para representar a la sociedad y si van en tándem, pues mucho mejor.
Sí, eso pasa también mucho en cine, ¿no? Cuando montan una película lo tienen que ver como muchas diferentes personas, porque al final tantas horas ahí delante de esa obra te quedas completamente nublado, ya no sabes ni lo que está bien ni lo que está mal, ¿no? Necesitas como otra visión que quizás no te ayude, pero te echa un pequeño soplido de aire Sí, que te mira, ayuda a discernir entre... ¿no? muy curioso, eso me pasó el otro día comprando la cocina, los muebles de cocina. Ajá. Me hicieron el diseño de la cocina y cuando ya lo tenía todo diseñado y cada pieza enumerada, me dice el chico que me dice, ahora se lo paso a mi compañera porque tenemos una cosa que nosotros le llamamos los 4 ojos. Ujú, Se lo paso a mi compañera para que vea si está todo correcto, si falta algo, pues es lo mismo. claro. Mm. El PP de Espartinas gobernó muchos años, Ujú. muchísimos años, desde el principio de la democracia Mm, hasta, creo, 2015, puede ser. 2015. La figura de María Regla es fundamental para entender Espartinas, la historia de Espartinas y el crecimiento de este municipio. Con el paso del tiempo, ¿cómo valora su trabajo en Bueno, el gobierno? María Regla fue una persona, creo que bastante importante para la historia de Espartina. Mm. Hizo muy buenas cosas para el pueblo, pero también es verdad que esa Espartina ya no existe. Y esos espartineros ahora tienen otras necesidades porque Espartina ha cambiado. Estamos hablando de hace 20 años. Y las cosas pues evolucionan, las personas evolucionan, el pueblo ha evolucionado y es verdad pues que hizo muy buenas cosas, pero que a día de hoy pues hacen falta otras diferentes. ¿Cuál se te viene la primera a la mente cuando dices así alguna Bueno, cosa diferente? hay muchas cosas que habría que La que mejorar. te gustaría, la que tú te llevas así como más, cuando lo ves, cuando pasas por delante, Bueno, dices mira, tú, esto yo tendría hay que... muchas cosas que son necesidades prioritarias, pero yo siempre tiro para el tema cultural. Ujú. Y yo creo que se podrían hacer muchas cosas muy interesantes culturalmente. ¿Te refieres, por ejemplo, a conciertos, Bueno, me refiero, mira, exposiciones? aquí había una cosa cuando gobernaba el PP. Bueno, había muchas cosas, claro, pero había una cosa que a mí me encantaba, que era la teatral. Yo no sé si tú has oído Mm, hablar de eso. no, No, no conozco. pues venían unos grupos de teatro muy diversos, se ponían por la calle escenarios. Y había lo mismo teatro para niños que teatro para adultos, pero todo en un fin de semana, o no recuerdo ahora exactamente cuánto duraba. Sí, como teatro callejero, pero con unos lugares específicos y que puedes ir incluso rotando, ¿no? De un Era sitio a súper otro. interesante y venía toda la comarca, se ponía Espartina llena de gente porque todo el mundo lo sabía y venían de toda la comarca y de toda la provincia, vamos. Yo recuerdo que amigos míos me llamaban, oye, ¿cuándo es la teatral este año? Porque era una cosa muy interesante. Ujú. Y como eso, bueno, pues otras cosas, ¿no? Pero yo creo que culturalmente habría que darle una vueltecita. Yo volviendo un poquito a tu forma de ser, que sé que estamos dando un poco bandazos, que vamos un poquito No de te lo preocupes. político a lo personal y tal, pero hay un punto que me parece bonito y curioso, ¿no? Que es un poco tu forma de ser, tu forma de vivir, tu estilo de vida y de alguna manera la ideología o el partido al que perteneces, que es conservador, ¿no? Es liberal conservador o, ¿no? Digamos que hay como una, bueno, que mantienes, digamos, una cierta ideología en la que pues estableces las tradiciones, pues, no sé, ahora se me ocurre me llama la atención también el arte, pues tiene ese impulso, ¿no? Hacia lo novedoso, hacia lo contracultural, un poco, aunque es verdad que la restauración siempre tienes que mirar a los siglos para atrás, que mi última pregunta irá por ahí, pero ¿qué te atrae exactamente o qué ves tú cómodo en ese asiento de esa ideología? En qué te ves tú, digamos, reflejada? ¿Cuáles son las ideas que para ti, los pilares o los valores en los que tú siempre defenderías? Mira, yo es que no creo ya tanto en las ideologías como en la gestión.
Entonces, a mí lo que me atrae del PP no es tanto la ideología, sino la manera de gestionar. Es verdad que yo por mi profesión o por mi manera de vivir, porque es verdad eso, lo que te he dicho, estoy viviendo en una casa que estoy rehabilitando, hago tai chi, me gusta el yoga, la meditación, pero también me gustan las tradiciones. Yo soy creyente, Ujú. yo voy a misa. Entonces, bueno, yo creo que no tiene por qué ser Blanco y negro. exacto. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, yo creo que todo puede convivir y sobre todo si son cosas que te aportan paz, estabilidad, armonía, que es lo que me aporta a mí. Y entonces eso extrapolado a la política, pues ya te digo, yo es que más que de ideología yo hablo de y lo que busco son maneras de gestión eficaces. Y entonces el PP era el que me ofrecía ese abanico de posibilidades que entroncaban más con mi manera de ser. Sí, supongo que también está la faceta, el aspecto de la confianza, ¿no? De confiar en un determinado partido que te da más confianza a la hora de tú proponer ideas y saber que se pueden llevar a cabo, ¿no? Sí, bueno, en la Ujú. manera de actuar y de cómo se gestionan las diferentes acciones o cosas que lleva a cabo un partido, tú vas viendo y vas diciendo, pues mira, este me gusta cómo ha hecho esto, cómo ha resuelto. La figura de Juanma Moreno, por ejemplo, a mí me produce mucho respeto, Ujú. me encanta. Pienso que esa es la manera que tienen que tener los políticos y en ese sentido pues estoy muy afín con el PP. Ujú. Oye, cómo se lleva todo el trabajo que no está pagado, digamos, todo la preparar plenos, actos, acudir a actos? ¿Qué tal se lleva todo Se eso? lleva, Se lleva, ¿no? se lleva. Yo todavía estoy intentando Adaptarte, sí. normalizar un poco mi agenda y mi día a día porque la verdad es que tienes que estar en muchas cosas que hay que llevarlas porque es que no tienes más remedio, pero también las tengo que compatibilizar con mi vida familiar y con mi trabajo y con la obra de mi casa. Entonces yo estoy todo el día liada, todo el día liada. De hecho, yo nunca he tenido una agenda y ahora la tengo, donde voy porque es que se me escapan las cosas, porque es que si no me llaman vecinos, que me encanta, pero bueno, es que mi teléfono está puesto en las redes, entonces la gente me llama y me pregunta cosas o me piden cosas. Y claro, es una responsabilidad porque tú tienes que atender a esas personas y le dices, pues mira, me voy a informar y haces una gestión, luego te pones en contacto otra vez con ellos, pues mira, te he gestionado esto, te he gestionado lo otro, pues mira, esto me he enterado, esto me han dicho, te voy a preguntar todo el día. También va un poco en consonancia con los tiempos, ¿no? Que estamos viviendo ahora, que está todo como muy convulso, que están toda una gente súper liada. El trabajo, da igual el que tengas, que es como todo rápido, ¿no? ¿No tienes esa sensación de Sí, rapidez? por eso yo necesito luego meditar y hacer Mm, tai chi, porque si no explotaría. claro. Mm, mm. Y para el 2027 se presentan las elecciones municipales, Sí, en mayo. en mayo. Mm. ¿Qué perspectiva ves sobre...? Yo las veo muy buenas. Sí, pero bueno, solo tienen que decidir los vecinos. Ujú. Cuando el partido presente su programa, que va a ser muy atractivo, pues los vecinos tendrán que decidir Tanto por el programa como por el por el candidato. candidato, Ujú. exacto. Entonces, bueno, yo creo que va a haber un cambio, pero bueno, todo eso lo tienen que decidir los vecinos. Te tengo que preguntar, ¿qué cambio? Hombre, el PP está aquí para ganar las elecciones, Ah, Alex. vale, 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 vale. Nosotros vamos a ganar las elecciones. Ujú. Entonces, bueno, pero lo tienen que decidir los vecinos, claro está. Claro, claro. Pero me refería al referéndum interno, digamos, a los votos, porque pensé que te referías a que el PP va a presentar un programa Ujú. y internamente van a votar al candidato que se vaya a presentar a las elecciones, ¿o no? Internamente o externamente. Se pueden hacer encuestas. Cuando la última vez que se presentó Elena, llamaron a los vecinos para preguntarle Ujú. por 3 personas diferentes. O sea que yo creo que en este caso será igual. Y las ambiciones
personales de cada uno, ¿no? En la política son muy diversos. Hay gente que puede tener una ambición, pues eso, de responsabilidad social, de decir, mira, pues el tiempo que la gente crea, yo voy a estar para ayudar, etcétera. Pero hay otras personas que tienen más una idea más amplia de equipo, cambio. Esa es la que tengo yo, más que nada, Ale. A mí me gustaría seguir formando parte del equipo, pero el candidato todavía no se sabe y entonces, pues, quien quiera que sea, yo lo asumiré o a lo mejor me lo proponen a mí, no lo sé. En cualquier caso yo lo pensaría, pero ya te digo que yo, la idea que tengo es seguir formando parte del equipo, en el puesto que sea. Y para las elecciones autonómicas, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué te dice la gente? La gente está muy contenta, vamos, por lo menos lo que yo veo, la gente está muy contenta con la actuación de Juanma Moreno y yo creo que va a revalidar la mayoría absoluta, ¿eh? Yo creo. Vamos a ver qué pasa. Está tocando madera mientras lo dices, ¿no? A ver si... Pues tengo un poco una pregunta, pero no me gusta mucho, que es un poco en el caso de que tuvieses, pero o sea, no me gusta. A ver, házmela. ¿Sí? Claro. Bueno, un poco el tema de Vox, ¿no? ¿Cómo es eso de la convivencia con un partido de derecha, de ultraderecha muy cerca vuestra, ¿no? Que poco a poco va limando votantes, que en las generales se habla de sorpaso, en fin. Bueno, como te he dicho antes, el pensamiento nuestro es ganar las elecciones, sin más. Si hubiera que sentarse con alguien ya se vería, pero en principio creo que vamos a ganar las elecciones y no vamos a necesitar a nadie. Oye, Tai Chi, ¿qué haces en casa? ¿Un parque? No, lo hago aquí, en la Casa de las Monjas. Ah, ¿sí? Llevo 5 años. Muy, muy recomendable. Lo recomiendo encarecidamente. Casi tendrá que ser obligatorio. Tendría que ser obligatorio. Mira, yo el primer año descubrí, o sea, a mí me cambió la vida totalmente. Por lo que tú dices, porque vamos muchas veces con el estrés, con las prisas, queremos hacer más de lo que podemos. Y cuando tú entras en Tai Chi con esas revoluciones y sale a menos revoluciones y en paz, dices tú, esto no está pagado por nada. Y es verdad, ¿eh? O sea, es una cosa tremenda. Más incluso que el yoga. Sí, yo practico las dos cosas, pero a mí me gusta más el Tai Chi. Supongo que a cada persona el Tai Chi en realidad es meditación en movimiento. Es una derivación del karate o del kung fu, no sé exactamente, del kung fu creo. Entonces es como un arte marcial, pero los movimientos son muy lentos y lo que vas haciendo es meditar. A mí me sirve mucho, me he dado cuenta que me encanta caminar. ¿Y sabes cómo me he dado cuenta? Porque tengo un sobrino, tengo un hijo pequeño de 6 meses y para dormirlo camino mucho en la habitación y me encanta. Aparte de que él ya mismo me está dando paz, pero me he dado cuenta que no puedo estar parado. La meditación parado, tipo yoga, meditación normal y tal, no me llega a entrar, pero el caminar, un paseo por un camino de tierra como los que hay por aquí, y te tiras ahí 1 hora o 2 con buena temperatura, si es posible, tu cabeza resuelve muchísimos problemas. Sí, a mí me pasa también, me encanta caminar. Y mientras que vas caminando, vas escuchando música o vas lo que tú dices, programándote, y entonces llegas ya con otro nivel de estrés y también funciona. Sí. Que yo creo que también ahí está mucho el peregrinar, ¿no? El peregrinaje, que va mucho en esa idea, ¿no? De hecho, creo que Japón tiene una técnica también con el tema de meditar mientras caminas y cosas así. Y luego se me ocurrirán un montón de preguntas. Me quedaré así un poco chafado de, ostras, no le he preguntado esto y tal. Quiero hacerte un par de preguntas antes. Me has hablado del Tai Chi, de la meditación, y has hablado también de que crees en Dios, que eres creyente y que vas a misa. Cuando sales de Tai Chi sales relajada. Cuando sales de misa, ¿cómo es tu estado? Igual. Es otra manera de encontrar paz. Es otro tipo de meditación.
o sea, el servicio, es que me salen palabras en inglés porque Sí, el church service, sí. el servicio, o sea, la misa de los domingos a mí me sirve para encontrarme conmigo misma muchas veces. También para conectar mucho con mi madre. Mi madre era muy religiosa. Mm. Y muchas veces me descubro hasta en misa con posturas que ella solía tener y conecto mucho con ella. Y entonces me sirve para conectar con Dios y con mi madre. Y me sirve muchísimo, muchísimo para relajarme. Igual que el tai chi. Está aumentando mucho ahora la búsqueda de la espiritualidad. En Semana Santa se ha visto muchísima gente, más de lo habitual. La propia hermandad ha dicho, caray, hemos hecho la procesión y hemos visto mucha gente. Sí. Hay como una tendencia, ¿no?, hacia lo espiritual, ¿no? Pero Últimamente. hacia lo espiritual y hacia las tradiciones. Y eso es muy bonito. Ujú. Que las tradiciones no se pierdan. Y ahí entronco con una de las preguntas que creo que tú me querías hacer. Ujú. Las tradiciones son nuestro patrimonio inmaterial y hay que preservarlas porque es nuestro legado. Entonces la Semana Santa tiene mucho de eso. Aparte de que tiene otro campo que es el espiritual y el religioso, pero hay un acervo popular muy arraigado y muy importante que yo creo que habría que preservar a toda costa. ¿Y por qué crees que está en peligro esa tradición? ¿Se nota que se pueda perder? No creo yo que esté en peligro, más ahora, por lo que tú dices, porque hay cada vez, y mucha gente joven que está metida en hermandades y que está muy involucrada con lo que es la hermandad y el sacar los pasos, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso, que hay mucha gente joven ahora. Yo no creo que se pierda, no creo que se pierda. Más bien lo contrario, fíjate, creo que hay como un resurgir, ¿no? Ujú. Sí, hay como que hay un anhelo de conexión, ¿no?, con todo eso, ¿no? Sí. Quizás las redes sociales o el mundo un poco O a lo rápido. mejor la concienciación de las personas de que eso es un legado, de que es un patrimonio, ¿no? Y hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, hay que restaurarlo. Oye, yo quería terminar volviendo un poco al arte, volviendo sobre todo a la historia del arte. Y quería preguntarte un poquito por el tema de Semana Santa, por si tú tenías algún paso, alguna esquina, alguna calle. No me va a la Semana Santa, ¿verdad? ¿No te va? No, verá, yo lo veo como algo no religioso, sino artístico, ¿no? Ujú. De hecho, este año, lo descubrí el año pasado, la Semana Santa de Olivares, muy bonita, Sí. pero yo no veo ahí religión. Yo, personalmente, ¿no? No soy ni soy de ninguna hermandad, ni soy capillita, no. Es más, he restaurado imágenes, Sí. pero a mí lo que más me gusta restaurar es la pintura. Y entonces yo he llegado al taller y he preguntado, ¿y esta señora? ¿Quién es? Pero tú no sabes quién es. No. Porque no, es un tema que no Nunca te ha llamado. no me atrae. Oye, me decías también fuera de micrófono una cosa muy bonita, y era que muchas veces mientras estabas con un cuadro restaurándolo, no te dabas cuenta, eran las 3 de la mañana y seguías ahí a oscuras trabajando, ¿no? Otro tai chi, otra forma de fluir, ¿no? Otra, mira. Lo que tú has leído antes de empezar la entrevista es muy cierto. Muchas veces, yo se lo digo, ahora me han puesto una becaria, porque yo por la mañana trabajo en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Como consultora externa, soy externa, no soy en plantilla, pero llevo allí 28 años. Y me han puesto una chica que está haciendo las prácticas de máster. Y le digo, muchas veces se trabaja más sentada delante del cuadro que tocándolo. Porque el cuadro te va pidiendo, te va diciendo lo que necesita. Es que te lo dice. Y si tú te metes dentro del cuadro, no lo ves. Te tienes que alejar, sentarte y pasarte a lo mejor horas viendo la obra. Aparte de que ahora la restauración es muy científica y nosotros antes de poner un dedo en el cuadro le hacemos un estudio exhaustivo de análisis químico, análisis físico, técnicas de examen por imágenes, de radiografía, de infrarrojo, de ultravioleta. O sea, que cuando tú vas a tocar el cuadro ya sabes perfectamente lo que vas a tocar y ya tienes muy claro lo que quieres hacer. Pero aún así,
te tienes que sentar, porque algunas veces te dice, por ahí no, ¿sabes? Sí, te habla. Mm. Yo quería saber, por último, cuál es tu época de la historia del arte que te conmueve más. A mí me gusta mucho el barroco sevillano, Lo sabía. porque además es mi especialidad, es lo que más he tocado aquí y es lo que más me gusta. Pero en general, toda la pintura me gusta mucho. Sí, bueno, te tienes que ir al final a... Si te quedas en el barroco y te pudieras elegir un cuadro, el que te dejaran para restaurar, ¿se te ocurre alguno? Hombre, mira, Velázquez era un genio. Sabía que era Velázquez. Velázquez era un genio. Y yo he tenido la Un oportunidad... genio sevillano, además. Sevillano. He tenido la oportunidad de tocar uno y eso... Es que no tiene color con otro, y salvando las distancias, ¿no? Porque yo creo que todos los artistas, yo pinto también de vez en cuando, entonces, pues reconozco esa labor, es una labor increíble que una persona tenga la capacidad de plasmar en un lienzo cualquier cosa, ¿no? Una impronta, porque hasta el abstracto, el arte abstracto, que es un sentimiento puro, ¿no? Ahí, ¡pum!, ¿sabes? Entonces, para mí es encomiable toda la labor de todos los artistas. ¿Qué Pero, cuadro tuviste de Velázquez delante? pues mira, es que es una historia muy larga. Vamos a tener que hacer otro... 45 segundos tenemos. Uf, no te lo puedo contar en tan poco tiempo. Pero mira, entró un cuadro por la puerta del instituto, del taller de pintura, y cuando entró el cuadro, yo me quedé fascinada. Era una virgen con un niño en brazos. Y yo dije, madre mía, ese niño, es que te está mirando, es que era increíble, o sea, es que te ponía los pelos de punta. Y luego tuve la fortuna de que me lo dieron a mí para que yo lo arreglara. Y conforme yo iba trabajando en ese cuadro, estaba atribuido a Pacheco, al suegro de Velázquez. Yo decía, esto no es Pacheco, esto no es Pacheco, esto es mucho mejor que Pacheco. En fin, que ese niño, yo estaba obsesionada con... Bueno, yo me obsesiono mucho con mi trabajo. Yo salgo de mi trabajo y estoy dándole vuelta a la cabeza todo el día, pero yo salía del instituto y yo decía, ese niño es un retrato, ese niño tiene que estar en otros cuadros. Yo tengo que buscar, y lo encontré. No era un niño, era una niña. Y la había pintado Velázquez en un cuadro de Inmaculada, una virgencita niña que la acababan de descubrir en Estados Unidos, que era un Velázquez. Y era la misma niña, solo que la Virgen lo tenía como un bebé y ya en ese cuadro estaba con 7, 8 años. Bueno, pues a base de estudiar, estudié las pinceladas, lo presentó el instituto como un posible Velázquez. Se quedó ahí porque no se ha seguido indagando, pero ahora está en la iglesia de la Magdalena, se puede visitar y te vas a dar cuenta de la calidad. O sea, es que cuando tú tocas un cuadro de un tipo importante, es todo, es la calidad de los pigmentos, es cómo hace las pinceladas, es cómo hace la preparación, es todo lo que te da. Y dices, madre mía, qué genio, un genio. Además, Velázquez tiene esa cualidad, ¿no? De que transmite muchísimo, tiene Sí. esa capacidad, ¿no? De transmisión. Sí. Y ese emocional. cuadro, concretamente, yo creo que lo pintó Velázquez, yo ya te digo, pues yo soy Mariquita la Fantástica, yo creo que lo pintó Velázquez siendo un adolescente. Date cuenta que Velázquez entra en el taller de Pacheco con 11 años. A los 17 ya tiene su propio taller. O sea, en ese transcurso, porque además es un transcurso en la época, en la historia de Sevilla, en la que se encargaban muchas Inmaculadas, yo creo que llegaron tantos encargos al taller que el maestro, que era Pacheco, le diría, mira, pinta tú esta, que yo voy a seguir pintando, porque le vería o sea, Pacheco le vio la mano a Velázquez desde que lo vio, que dijo, este se tiene que casar con mi niña porque este va a tener, ¿sabes? Te va a ir a ver el rey, te va a conocer la... Entonces, yo creo que le dijo, esta pintura hazla tú, porque claro, es muy curioso porque está hecha con los pigmentos que utilizaba Pacheco, pero no tiene la mano de Pacheco. De hecho, la niña esa era una hija de Pacheco pequeña, o sea, era cuñada de Velázquez. Ostras.
O sea, una historia súper fantástica. Entonces, imagínate, si tú trabajando te vas descubriendo esas cosas, pues yo... Además, justo en esa transición, ¿no? de maestro a aprendiz, ¿no? En la que se empiezan a separar, pero justo está ese momento en el Exacto. que casi seguramente Pacheco podía haber puesto ahí algo, Exacto. algún tipo de Exacto, porque, señal, ¿no? De claro, porque arreglo o lo que fuera. no, simplemente digamos, su modus operandi le dijo, mira, la tienes que pintar de esta manera, porque además Pacheco escribe un libro sobre cómo se tienen que pintar las cosas, y una de las cosas que en su libro, o sea, es que describe perfectamente cómo hay que pintar una Inmaculada. Entonces, él le diría, mira, la tienes que pintar así, le tienes que poner tantas estrellas, le tienes que poner no sé cuánto, ¿sabes? Pero la manita La mano. no La era psicología de no era de de Pacheco. Diego Por lo Velázquez menos era esa es otra. mi teoría. Eso hay que seguir analizándolo, pero... Y luego Murillo también. Los Murillos son maravillosos de trabajar, porque además te das cuenta cómo eso también, la atmósfera que crea el tipo. Ahora estoy leyendo un libro que me está fascinando, que es una biografía novelada, por supuesto, pero de Murillo. Se llama El color de Los Ángeles, te lo recomiendo. Porque además en ese libro la chica que está, vamos, se ha imbuido de lleno en el siglo XVII sevillano, pero es que además te cuenta los pigmentos que utilizaba para hacer las carnaciones, para los oscuros, o sea, impresionante, muy, muy interesante el libro, te lo recomiendo. A mí Murillo personalmente no lo conozco demasiado, pero bueno, siempre lo he visto más frío y siempre he sido más fan de Velázquez y ir al Prado y de pronto encontrarte con esos retratos con tanta fuerza psicológica, ¿verdad? De personas con tanto poder, ¿no? Como tienen ahí en esa sala que es donde están las meninas y está el conde duque de Olivares y de pronto les observas la mirada y dices, ¿cómo fue capaz de decirnos ahora cómo era la personalidad de estas personas? Yo te digo, ese niño Jesús, que era una niña, es que te miraba, todo donde tú te pusieras, te estaba mirando. Y tú dices, es increíble. Porque además él fue el primer artista barroco que hace retratos auténticos, porque los anteriores eran estereotipos. Pero él hace retratos auténticos y entonces eso es increíble. Pero mira, todos los pintores, ahora estoy restaurando un cuadro maravilloso de Rodríguez de Losada, que es un tipo del siglo XIX muy poco conocido, y es increíble. O sea, el cuadro que estoy restaurando mide casi 4 metros de alto por unos 3 de ancho. Y es un cuadro historicista, representa a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, a su entrada victoriosa en Nápoles. Entonces es el tipo montado a caballo y unos personajes alrededor, ¿no? Bueno, pues estoy limpiando la cara de un tipo, de un personaje que está como mirando al cielo, y tú lo ves de cerca, el ojo, y es una pincelada así y otra así. Y me bajo porque lo tengo que trabajar de escalera, andamio, me bajo y lo veo desde lejos y se ve perfectamente el ojo mirando arriba. O sea, tremendo, tremendo, tremendo. Yo admiro yo no la tengo. Yo pinto, pero no... Pinto en mis ratos libres, que tengo poco. Y claro... Oye, pues la próxima vez que vengas aquí a Radio Espartina, si te parece, hacemos una tertulia de arte, de pintura, que yo creo que puede ser muy bonito. Que a mí hablar de pintura es una cosa que me gusta mucho. Vale. Hablamos de música y hablamos de pintura. Música, también me gusta mucho la música. Pues muchísimas gracias, Eva. Gracias a ti. Nos vemos muy prontico y nada, nos vemos sobre todo por Espartinas, por todos los eventos y todos los actos. Es verdad que nos encontramos en todos los eventos. Es verdad, es verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.